Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Muy bien, en esta clase entonces vamos a practicar la regla de la cadena y vamos a ampliar el repertorio de funciones para las cuales conocemos su derivada. Entonces la próxima función que vamos a discutir es f de x igual a e a la x, que es la función exponencial. Función exponencial. Muy bien. Entonces, para esta función, este es uno de los casos más simples, la derivada es la función misma. O sea, la derivada coincide con la función. Esta es una función, es la única función que tiene esta propiedad, que su derivada coincide con ella misma. Entonces, uno puede usar la regla de la cadena para encontrar la derivada. Por ejemplo, pensemos que f de x ahora no es e a la x, sino e a la, por ejemplo, no sé, coseno de 2t, coseno de 2x, perdón. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Entonces, nuevamente, escribamos esto como e a la u, donde u es esta función que está aquí. Entonces, u de x es coseno de 2x. Entonces, pues bueno, al aplicar la regla de la cadena tenemos, por la regla de la cadena, la derivada de f es igual entonces a e a la u por la derivada de u, por u'. ¿De acuerdo? Entonces sería e a la coseno de 2x por la derivada de u. Entonces aquí vendría, en este corchete, vendría u'. Aquí tenemos que poner u'. Pues entonces calculemos la parte u' de x. Pues esto es coseno de 2x, la derivada es menos seno de 2x. Entonces, nuevamente, menos seno de 2x por la derivada del ángulo, por 2. O sea, menos 2 seno de 2x. ¿Tienen alguna duda? Pues bueno, muy bien, entonces hagámoslo por pasos. U de x sería coseno de b. b es la función 2x. Entonces usamos nuevamente la regla de la cadena. La derivada de u es menos seno, que es la derivada del coseno, de la misma función b, y multiplicado por b'. Entonces la derivada de b', esta sí es muy sencilla, la derivada de b' es 2. Entonces queda menos 2 seno de b de x. Muy bien, entonces tenemos u'. U' es menos 2 seno de 2x. Correcto, esa es la derivada. Entonces la respuesta sería pues esta. O sea, la respuesta, si ustedes quieren, es menos 2 seno de 2x por e a la coseno de 2x. Muy bien. Practiquemos la regla de la cadena en otra situación que combine todas estas reglas de la derivación. Por ejemplo, imaginémonos que f de t es la función raíz cuadrada de 1 más, no sé, pensemos tangente de 4 por t. Bueno, entonces ustedes obviamente la manera de hacer esto es, pues, ¿quién va a ser el candidato a ser u de t? Pues esta expresión que está en el radical, esto es la raíz cuadrada de u de t, o sea, u de t a la 1/2, y vamos entonces a aplicar la regla de la cadena nuevamente. Entonces f' de t sería pues 1/2 de u de t a la ¿quién? El 1/2 pasa al frente, a 1/2 hay que restarle 1, a la 1/2 menos 1 por u' de t. Entonces queda 1/2 de u de t. U de t es pues esta función 1 más tangente de 4t. Esto elevado a la 1/2 menos 1 a la menos 1/2. Entonces nos queda por computar aquí, pongámoslo en un paréntesis, la derivada de 1 más, o sea, u', ¿cierto? Este u' es el que tenemos que computar. Este u' es el que iría aquí. ¿De acuerdo? Entonces hagámoslo, pues, que sería u'. Pues u' es ¿quién? Vamos a ver, entonces u, por definición, u es 1 más tangente de 4t. Entonces u' es, esta es una suma, la derivada de 1 es 0. ¿Cuánto es la derivada de tangente de 4t? La derivada de tangente de algo es secante cuadrado. Entonces sería secante cuadrado de ese algo.
Y entonces recuerden, por la regla de la cadena, exactamente como hicimos este, es multiplicado por la derivada interna del ángulo, que es 4. Entonces esto es 4 secante cuadrado de 4t, entonces queda 4 secante cuadrado de 4t. Entonces lo que dé este producto, no nos interesa simplificarlo, esa sería la respuesta. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces hagamos un ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a hacer de la página del libro de Stewart, la página 205. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 28. Entonces en el ejercicio 28 nos dicen que y, lo escriben de otra manera, es igual a una constante e a una constante k por tangente de la raíz cuadrada de x. Y nos piden hallar la derivada. Encuentre la derivada de esta función. Bueno, yo prefiero en vez de y usar, k es una constante, entonces usemos mejor f de x. Escribámoslo e a la k es una constante, por la tangente de x a la 1/2, ¿de acuerdo? Esa es siempre la manera de escribir la raíz. Muy bien, ¿cuál es el candidato a ser u? Pues tenemos e a la u, entonces u, el candidato u es esta función que está aquí, obviamente, ¿qué más va a ser, cierto? Entonces u de x es la función k es una constante, piensen si quieren, en la mente de ustedes piensen que k es 5, cualquier cosa, por la tangente de x a la 1/2. Entonces u' de x sería, muy bien, entonces vamos a derivar esto, entonces sería, miren que aquí tenemos tangente de algo más, entonces si ustedes quieren, pues volvamos a escribir esto como b. Entonces u, ¿cierto? Es típicamente aplicar la regla de la cadena dos veces. U es k por tangente de b. Entonces vamos a computar u'. Entonces hagámoslo aquí primero para que se vea claramente. U' es una constante por una función, la derivada es la misma constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de tangente de b? La derivada de tangente de b es secante cuadrado de b por b', regla de la cadena. Muy bien, ¿cuánto es b'? Pues muy bien, sabemos que b, hagámoslo por partes, es x a la 1/2. Entonces b' de x, el 1/2 pasa al frente, 1/2 de x a la 1/2 menos 1 a la menos 1/2. Entonces esto es k secante cuadrado de b, pues b es x a la 1/2, o sea, raíz de x, por b', si ustedes quieren, pues esto ya lo hemos hecho, 1 sobre 2, x a la menos 1/2 pasa aquí abajo como x a la 1/2, esto es 1 sobre 2 raíz de x, por 1 sobre 2 raíz de x. Muy bien, entonces ya tenemos u', entonces aquí lo íbamos a completar, u' es, entonces u' es este k, escribámoslo aquí, secante cuadrado, vamos llenando como los huequitos pues del rompecabezas, 1 sobre 2 raíz de x, ya tenemos u'. Muy bien, entonces no nos olvidemos quién era la función original. La función original pues es e a la u. ¿Cómo se deriva una función de la forma e a la u? Pues se deriva f' de x es igual a e a la u por u'. ¿Tenemos e a la u? Sí, es e a la u, pues toda esta cosa. K tangente de raíz de x. ¿Cierto? X a la 1/2 raíz de x. Volví a escribirlo en forma raíz. Y u' es toda esta cosa, ¿cierto? Este es u'. Esto que tenemos aquí es u'. Por u', por k, por secante cuadrado de raíz de x, por 1 sobre 2 raíz de x. Entonces yo creo que está más o menos claro cómo es ¿cierto? Cómo es en general el procedimiento para usar la regla de la cadena. Pues si ustedes quieren, hagamos un ejercicio un poquito como donde la regla de la cadena haya que aplicarla varias veces, más de 2 veces. Hagamos un último ejercicio con la regla de la cadena. Piensen que f de x es seno de seno de x, por ejemplo. O sea, el ángulo es seno de x. Pues bueno, eso no es más complicado, simplemente es una cuestión de orden.
Es paciencia y buena letra, ¿cierto? Es simplemente, este sería mi u. En este sentido, entonces, esto es seno de u. Sabemos derivar seno de u. Rápidamente, ¿cuál es la derivada de seno de u? Pues sería coseno de u por u'. Entonces, en últimas, vamos a tener que saber quién es u'. Muy bien. ¿Quién es u? U es seno de b de x, donde b es seno, ¿cierto? Nuevamente, este es b. Entonces, b de x es seno de x. Bien, ¿quién es b'? La derivada de seno, coseno de x. Muy bien, entonces, ¿cuál es la derivada de u? U'. Es la derivada de seno de b, que es coseno de b. Ese es el ángulo por b'. O sea, coseno de b, que es seno de x, ¿cierto? Ya lo sustituí, mírenlo, aquí está, este es coseno de b, por b'. B' es coseno de x. Ese es su prima. Muy bien, ¿y qué teníamos? Entonces queríamos computar la derivada finalmente de f. La de f es seno de u. Entonces, ¿quién es f'? Entonces, f' sería, ya lo tenemos, es coseno de u por u'. Coseno de u por u', pues ya lo tenemos, ya tenemos todo. U' es este, entonces simplemente esto nos da lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a recapitular qué tenemos. La función original es f de x igual al seno de una función, que la llamamos u, seno de u. ¿Quién es u? Seno de seno. Muy bien, entonces aquí saquemos la parte. Aquí la vemos, u es seno de seno. Llamemos a este seno de x b, o sea, ¿quién es u? Es seno de b. Claro, si b es seno de x. ¿Cómo derivamos a u? Entonces, la derivada de u por la regla de la cadena, hagámosla aquí, es la derivada de seno de b es coseno de b por b'. Coseno de b por b'. O sea, coseno de b, ¿quién es b? Recordemos, b es seno de x. Queda coseno de seno de x por b', que es coseno de x. ¿Cierto? La derivada de b, que es seno, es coseno de x. Ya tenemos su prima. Entonces no nos olvidemos que queríamos al principio, queríamos f' de x. F' de x es la derivada de seno de u. Por complicada que parezca esta expresión, no es otra cosa que seno de u. ¿Cuál es su derivada? Coseno de u por u'. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo escribimos. Coseno de u, es una cuestión de paciencia, vemos que es u, coseno de, pues u es seno de seno de x. Muy bien, ¿y quién es u'? U' es coseno de seno de x por coseno de x. Y esta sería la respuesta. Pues lo hice un poquito complicada, es el coseno del seno, multiplicado por el coseno del seno multiplicado por coseno de x. Bueno, eso es complicado, pero es esencialmente la aplicación de una misma regla varias veces. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio más. Derivemos, por ejemplo, aquí nos dicen y igual, es el ejercicio 35, y igual a coseno de la raíz cuadrada, este es todo el ángulo, de seno de la tangente de pi por x. Miren pues, toda esta expresión. Es el coseno de la raíz cuadrada del seno de la tangente de pi por x. Procedimiento, esto lo podemos escribir en partecitas, coseno de u. ¿Quién es u? Pues toda esta expresión. Esta va a ser nuestra u, ¿de acuerdo? Esa es la u. Muy bien, entonces u va a ser la raíz cuadrada de el seno de la tangente de pi por x. Muy bien. Muy bien, tenemos f de x, esta es nuestra función, coseno de esta raíz. Es coseno de u, donde u es la raíz cuadrada del seno de tangente. Muy bien.
Entonces podemos proceder por partes. Simplemente de manera mecánica diríamos f' es la derivada de coseno de u. Pues bueno, la derivada de coseno de u es menos seno de u por u'. Entonces el problema está resuelto una vez conozcamos u'. Entonces nos concentramos en este punto. Vamos por partes. ¿Cuánto es u'? Pues u' es esta expresión elevada a la 1/2. Entonces escribamos esta expresión como b de x a la 1/2, donde b es el seno de la tangente de pi por x. ¿De acuerdo? Bueno, entonces escribamos pacientemente a u. U es b a la 1/2. Su derivada, usando la regla de la cadena, su derivada es 1/2 de b a la... el 1/2 pasa al frente. A la 1/2 menos 1, a la menos 1/2 por b'. Entonces, la derivada de f es conocida, aquí está. La derivada de f aquí la tenemos. Esta fórmula es conocida siempre y cuando conozcamos a u'. U' es conocida siempre y cuando conozcamos a b', porque ya tenemos quién es b, ¿de acuerdo? B es esta expresión que está aquí, este es b. Muy bien. Entonces necesitamos saber quién es b'. Bueno, entonces procedamos. B es esto, vamos a calcular b', volvamos a escribir aquí. B es el seno de la tangente de pi por x. Pues muy bien, esta función tiene la forma seno de w por x, donde w es tangente de pi por x. Entonces, ¿quién es b'? B' es la derivada en la función que tiene la forma seno de algo, pues sabemos que eso es por la regla de la cadena coseno de ese algo por w'. Ya sabemos derivar a w'. También habría que usar la regla de la cadena. La derivada de tangente de algo es la secante de algo por la derivada del ángulo. Esto ya lo hemos hecho y la derivada es pi. O sea, w' es pi secante cuadrado de pi por x. Entonces ya es una cuestión de recopilar todo. Ya sabemos quién es b', entonces vamos a escribir todo en la forma original, con la notación original. ¿Quién es b'? Es coseno de w. ¿Quién es w? Tangente de pi de x. ¿De acuerdo? Vamos empatando todos los términos aquí. Este es w. Entonces b' es coseno de w. Coseno de tangente de pi por x. Muy bien. Por w'. ¿Quién es w'? Aquí está pi seno cuadrado de pi por x. Por pi, perdón, secante cuadrado, dije seno, pero es secante cuadrado de pi por x. Ya tenemos b'. Muy bien, entonces está b'. Entonces tenemos simplemente que sustituir b' en esta fórmula. Señalémosla con otro color, en u'. ¿Cierto? O sea, nos vamos devolviendo w', b', u', f'. Entonces vamos a reconstruir cada pedacito. U' es 1/2 de b a la menos 1/2. B es esto, seno de tangente de pi por x a la menos 1/2. Por b'. ¿Quién es b'? Aquí está por coseno. Simplemente esta expresión en azul la ponemos aquí. Por coseno de tangente de pi por x por pi por secante cuadrado de pi por x. Puede parecer un poquito engorroso, pero es esencialmente trivial. Ahora finalmente la f'. ¿Quién es finalmente f'? Pues ya lo sabemos, miren esa fórmula en rojo. Es menos seno de u menos seno de, ¿quién es u? Raíz cuadrada del seno de la tangente de pi por x. ¿De acuerdo? Este es u. Ya lo tenemos multiplicado por u' y ya tenemos u', que es toda esta expresión. Entonces simplemente con paciencia la pegamos. Todo esto que está aquí, peguémoslo aquí por 1/2,
por seno de tangente de pi por x a la menos 1/2 por coseno de tangente de pi por x por, yo sigo aquí, todo esto va multiplicado por, y finalmente por pi por secante cuadrado de pi por x. Esto es una cuestión simplemente de bookkeeping, como dicen los gringos, de llevar el registro bien contadito. Entonces, recapitulando, en este tipo de ejercicios, pues lo que hay que hacer es utilizar la regla de la cadena varias veces. Tenemos la coseno de un ángulo, que es coseno de u. Su derivada, menos seno de u por u'. Entonces todo el problema se reduce a conocer quién es u'. ¿Quién es u? Es la raíz del seno de la tangente de pi. O sea, es b a la 1/2, donde b es esta expresión dentro del radical. Seno de tangente de pi por x. Entonces el problema ahora se reduce entonces para conocer a u', lo que tenemos como u es b a la 1/2, u' es 1/2, pasa al frente, b a la menos 1/2 por b'. Entonces el problema es conocer b'. Entonces b es seno de w. b', entonces, bueno, no quiero repetir todo otra vez para no cansarlos, simplemente vamos descomponiendo por pasos. Cuando hay una expresión complicada le damos un nombre, u. Esa u también involucra una expresión complicada, la llamamos b. Esa b involucra una expresión también complicada, la llamamos w. Y después, usando la regla de la cadena, nos vamos devolviendo de la derivada de w a la de b, a la de u y finalmente a la de f. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.